a obras raras y manuscritos que habían pertenecido a la familia de María desde hacía décadas. El sonido de la campanilla de la puerta anunció su llegada, y el corazón de María dio un pequeño vuelco, sin saber bien por qué. Había visto muchos rostros a lo largo de su vida detrás del mostrador, pero aquel hombre, con la mirada cargada de historias no contadas, despertó en ella una curiosidad especial. Luca se dirigió casi por instinto hacia un viejo estante donde descansaba un conjunto de novelas con portadas descoloridas. Al coger una de ellas entre sus manos, notó que el título estaba casi borrado por el tiempo. Comenzó a hojear sus páginas con un cuidado reverente hasta que se topó con una frase escrita a mano en la primera hoja. El pasado nunca muere, solo espera ser reconocido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aquellas palabras parecían formar un eco de sus propias angustias y al mismo tiempo surgían como un llamado a la reconciliación. Sentía que su vida entera estaba codificada en esa sentencia. Todo lo que había huido de enfrentar seguía allí, agazapado en la memoria. Observando la expresión absorta de aquel cliente, María se acercó a él con una sonrisa suave. Preguntó con delicadeza si el libro había captado su interés. Luca, aún impactado por la frase que había leído, asintió con un leve temblor en la voz. «Tal vez este libro me esté recordando algo que ignoré durante mucho tiempo», musitó. «A veces, las respuestas que buscamos se encuentran entre páginas olvidadas», respondió María con una mirada que mezclaba ternura y comprensión. A partir de ese instante, un lazo sutil pareció tejerse entre ellos. Fue un intercambio silencioso al principio, casi imperceptible, pero muy real. El día avanzó y Luca permaneció en la librería más tiempo del que había previsto. Parecía que no se atrevía a marcharse. Observaba los lomos de los libros, los títulos antiguos, y de vez en cuando alzaba la mirada para encontrar los ojos de María, que le ofrecía una taza de té o le preguntaba si necesitaba ayuda para buscar algún ejemplar. Ese primer contacto estuvo marcado por la suavidad, por el aliento contenido de dos almas que se reconocían en la nostalgia. Con el paso de los días, los encuentros se volvieron más habituales. Luca regresaba a la librería con la excusa de buscar lecturas que pudieran inspirarlo, o simplemente porque se sentía en paz allí. María, mientras tanto, se sorprendía a sí misma esperando su llegada. Entre estantes de madera y mesas de lectura se contaban retazos de su vida. El hombre relató, con voz quebrada, cómo se había marchado de la ciudad tras un episodio doloroso que prefería no detallar de inmediato, aunque bastaba con ver el pesar en su rostro para intuir la magnitud de aquel suceso. María lo escuchaba con atención genuina, sintiendo que en su propia historia también existían vacíos que requerían ser llenados. A veces hablaban de literatura, debatían sobre autores olvidados, sobre poemas que capturaban la esencia de la pérdida y la esperanza, o sobre la capacidad de las palabras para sanar heridas invisibles. Otras veces simplemente guardaban silencio, compartiendo el mutismo que ofrece la contemplación de los libros, del viento en la ventana y de los recuerdos que pugnan por emerger a la superficie. En aquellas pausas, cada uno parecía bucear en su interior, encontrando respuestas que no se atrevían a formular en voz alta. La historia de María no era menos compleja. Había crecido sin saber bien quién fue su padre, y su madre la había criado con un amor incondicional, pero también con un velo de misterio alrededor de ciertos detalles familiares. La abuela, con su sabiduría y su pasión por los libros, se convirtió en su referente. Aprendió de ella que el pasado puede ser maestro, no verdugo, si uno elige aceptarlo con el corazón abierto. Sin embargo, en los últimos meses, María había sentido una punzada de añoranza y una pregunta creciente por conocer la verdad de sus raíces. ¿Por qué en algunas noches se despertaba con lágrimas sin saber la razón? ¿Qué historias familiares, nunca contadas,
latían bajo la superficie de los relatos que circulaban en su casa. A medida que la relación de María y Luca se estrechaba, ambos sentían que el otro comprendía aquel anhelo silencioso de redención. La librería se convirtió en un santuario, donde, a través de narraciones de amores imposibles y de héroes trágicos, aprendían a verbalizar sus propias pérdidas. Una tarde, María sacó de uno de los anaqueles un cuaderno de tapas de cuero, muy antiguo, que había pertenecido a su abuela. En él había breves anotaciones, fechas, referencias a libros raros y citas de autores desconocidos. Lo abrió con cierto nerviosismo y le mostró a Luca las páginas donde se hablaba de un suceso que había marcado la vida de su familia. «No sé a qué se refiere exactamente», confesó ella. «Habla de una separación, de secretos que nunca llegaron a aclararse. Mi abuela siempre mencionaba que un gran amor puede traer consigo grandes sufrimientos, pero también profundas curaciones, y que a veces hay que bucear en las sombras para hallar la verdad. Todos cargamos con algo que anhelamos comprender», susurró Luca, repasando las líneas escritas con tinta deslucida. «Yo también tengo cuentas pendientes con el pasado, quizá más de las que puedo admitir». Cada palabra leída y compartida fortalecía un puente entre ambas almas, como si en aquella búsqueda de respuestas se fundieran sus destinos. Juntos, decidieron que enfrentarían la oscuridad que cada uno llevaba dentro. Prepararían el corazón para reconocer las culpas, los errores y las despedidas que les habían dejado cicatrices. No era un pacto explícito, sino más bien una corriente de energía que fluía entre ellos, impulsándolos a hallar la verdad y tal vez a construir una nueva realidad. Con la llegada del otoño, la ciudad adquirió matices ocres y dorados. El viento arrastraba hojas secas por las plazas y los viejos faroles empezaban a encenderse más temprano, tiñendo las calles con una cálida luz anaranjada. En esas primeras tardes frescas, Luca y María solían reunirse en la parte trasera de la librería, un rincón donde se almacenaban los volúmenes más antiguos. Allí, sentados en torno a una mesita de madera con marcas de tinta, se dedicaban a indagar en libros que pudieran contener indicios sobre el pasado de la ciudad y, quizá, sobre las propias raíces de ellos. Fue durante una de esas tardes cuando encontraron una carta fechada varias décadas atrás. Estaba oculta entre las páginas de un viejo ensayo sobre tradiciones locales y llevaba la firma de una mujer que compartía apellido con la abuela de María. La carta, dirigida a un hombre cuyo nombre resultaba ilegible, hablaba de un amor que se había visto interrumpido por habladurías y prejuicios. Mencionaba también el arrepentimiento por no haber luchado con más fuerza, y terminaba con una súplica de perdón que nunca llegó a entregarse en persona. Al leerla, María sintió un nudo en la garganta, como si aquellas palabras resonaran en su interior con una intensidad extraña. Luca, por su parte, percibió en la caligrafía temblorosa de la remitente el reflejo de sus propias batallas internas. «Tal vez la historia de esta carta explique el distanciamiento de mi familia», sugirió María, con el ceño fruncido. «O quizá revele algo que mi abuela nunca quiso contarme». «¿Crees que aún exista alguien en la ciudad que sepa de esto?», preguntó Luca, deseando ayudarla a reconstruir su linaje. Ambos decidieron buscar respuestas en los archivos municipales, situados en un edificio cercano a la antigua iglesia del pueblo. Allí, entre estanterías llenas de documentos polvorientos, registros de nacimientos, defunciones y viejos periódicos, esperaban encontrar pistas que los llevaran a entender aquel suceso que parecía resonar en las paredes de la ciudad. Las horas transcurrieron lentas, con el sonido de las páginas pasadas y el crujir de las sillas de madera como única banda sonora. María a veces levantaba la cabeza para ver a Luca, sumergido también en su propia investigación, pues en secreto anhelaba confirmar ciertos detalles de su propia familia. Un suceso trágico que lo había alejado de la ciudad
unido a un nombre que repetía en sueños, sin recordar nunca el rostro al que pertenecía. Tras una ardua búsqueda, hallaron un pequeño recorte de periódico fechado 30 años atrás. La noticia hablaba de una fiesta local en la que dos jóvenes se habían prometido en matrimonio, pero algo había sucedido esa misma noche, un escándalo que desencadenó la ruptura de la pareja y generó rumores que corrían por las calles como un río desbordado. La misma nota periodística mencionaba la existencia de una carta que nunca llegó a publicarse. Entre líneas, se deducía que las familias implicadas preferían silenciar el tema para evitar la vergüenza pública. María relacionó algunos nombres con los que salían en las anotaciones de su abuela y comenzó a atar cabos sobre su propio origen. La información no estaba completa, pero ya no cabía duda. Su familia había sido parte de ese drama, y las secuelas de aquel escándalo, de alguna manera, habían llegado hasta ella. Al mismo tiempo, Luca encontraba referencias a un accidente ocurrido poco después de aquella ruptura. No se detallaban las identidades, pero sí se mencionaba que un joven, perturbado por la pena y la culpa, había abandonado la ciudad sin despedirse de casi nadie. El cuerpo de Luca se tensó al leerlo. Sintió que la historia le pertenecía, que él era ese joven atormentado, aunque los detalles no coincidieran del todo con su vivencia personal. De cualquier forma, percibía que la sombra de ese pasado se superponía con la suya, obligándolo a revivir sensaciones que creía superadas. Decidieron entonces hablar con algunos ancianos del lugar, personas que todavía recordaban los acontecimientos de antaño. Tras tocar varias puertas y hacer preguntas cautelosas, se toparon con una mujer llamada Antonieta, que vivía en una casa antigua con balcones llenos de geranios marchitos. Se decía que Antonieta había sido testigo presencial de muchos secretos de la ciudad, pues solía frecuentar todas las fiestas, y además colaboraba con la parroquia en la organización de eventos. Cuando María y Luca se presentaron ante ella y le mostraron la carta hallada en el libro, la anciana suspiró con un gesto de resignación. «Esa historia se remonta a los días más turbulentos que recuerdo», dijo Antonieta con voz temblorosa. «Hubo engaños, traiciones y, sobre todo, mucha gente que se empeñó en ocultar la verdad por miedo al escándalo. La joven que escribió esa carta, la pobre nunca pudo encontrar consuelo». «¿Sabes a quién iba dirigida?», preguntó María con cierta urgencia. «Lo sé, pero he jurado guardar el secreto hasta mi último aliento», contestó la anciana con un deje de tristeza. «Aún así, deben saber que la verdad, tarde o temprano, siempre resurge. Quizá ustedes sean quienes deban sacarla a la luz». Esa conversación dejó a María y a Luca con más preguntas que respuestas. Sin embargo, sentían que cada paso que daban los acercaba un poco más a las raíces de su historia compartida, como si la ciudad misma, con sus fachadas grises y sus callejuelas adoquinadas, los guiara a través de un camino que tenían que transitar juntos. Con la llegada del invierno, el clima se tornó cada vez más gélido y la lluvia insistente dibujaba surcos en las ventanas. Era la estación en la que los habitantes de la ciudad preferían resguardarse en sus casas, arropados por mantas gruesas y el calor de las chimeneas. Las calles, casi desiertas al caer la noche, se convertían en un laberinto de sombras y reflejos. Fue durante una de esas noches invernales que Luca y María, sentados alrededor de una lámpara de aceite en el altillo de la librería, decidieron que ya era tiempo de enfrentar sus temores sin más dilación. Se habían cansado de verdades a medias y de señales crípticas. Querían, de una vez por todas, develar lo que durante décadas había permanecido escondido. Se confesaron, uno al otro, los mayores miedos. Luca reveló que había salido de la ciudad tras la muerte de su padre, con el que no había logrado reconciliarse. Aquella noche fatídica, padre e hijo discutieron por un asunto relacionado con las expectativas familiares. El padre deseaba que Luca se casara con la hija de una familia influyente
para mantener cierto legado. Luca, sin embargo, ya estaba enamorado de otra persona, de quien nunca se atrevió a pronunciar el nombre. La disputa fue tan grave que Luca se marchó sin mirar atrás. Horas después, el padre sufrió un infarto y falleció. El peso de esa culpa había acompañado a Luca en cada paso de su vida, como si él fuese responsable de aquella pérdida. Y aunque el tiempo intentó atenuar el dolor, la herida nunca cerró por completo. Volver a la ciudad significaba, por un lado, honrar la memoria de su padre, y por otro, reconciliarse consigo mismo. María, con lágrimas en los ojos, le confió que desde pequeña había intuido la existencia de un secreto familiar relacionado con su propia paternidad. Su abuela siempre le había dejado pistas, pero jamás se lo explicó de manera abierta. Cada vez que ella preguntaba, su madre esquivaba el tema. Sospechaba que aquel hombre que jamás conoció podía haber estado ligado a un suceso de vergüenza colectiva, algo que la familia prefería no remover. En su corazón, María sentía que hasta que no descubriera la verdad, no podría sentirse completa ni liberada del anhelo de pertenecer a un pasado que desconocía. Las confesiones brotaron como un torrente incontrolable, y las palabras que surgieron se entrelazaron en una misma melodía de comprensión y empatía. Aunque la lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la pequeña ventana y los truenos retumbaban a lo lejos, en el interior de aquel altillo reinaba una calidez inquebrantable. Luca y María sintieron que, quizá, aquella misma noche, estaban iniciando el proceso de sanación de todas las heridas. Pasaron varios días en los que, a pesar del mal tiempo, continuaron su búsqueda de indicios. Entre documentos antiguos, preguntas a vecinos veteranos y lecturas exhaustivas de las anotaciones de la abuela, comenzaron a ensamblar un rompecabezas que mostraba cada vez con más nitidez las conexiones entre sus historias familiares. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La voz de la propia madre de María, que hasta el momento se había mostrado reacia a compartir detalles, se alzó una tarde para romper su silencio. Sucedió cuando María la visitó en la casa donde había crecido, una vivienda de muros blancos y con un patio interior lleno de macetas. «Hija, he visto cómo buscas con ahínco la verdad», comenzó la madre, sirviéndote mientras miraba por la ventana. «No quiero que sufras más. Ha llegado el momento de que sepas lo que debí contarte hace mucho tiempo». Se sentaron juntas, mientras una niebla gris envolvía el patio. La madre le contó la historia de un amor prohibido, del que nació María. Le habló de las presiones sociales y de cómo, por miedo al juicio de la gente, ella se vio obligada a criarla sola. Le reveló el nombre de aquel hombre que nunca llegó a conocerla, un hombre que, al sentir la hostilidad del entorno, optó por huir lejos, sin despedidas ni explicaciones. María sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba, pero también experimentó un alivio indescriptible al ponerle un nombre a lo desconocido, y con ello llenar el vacío que la había acompañado toda su vida. Ese mismo día, María compartió con Luca lo que había averiguado. Su historia resonaba en la memoria de Luca, quien reconoció algún parentesco lejano con la familia de aquel hombre que había huido. Parecía que el destino, de forma retorcida, los había situado en un mismo tablero. Comenzaron a encajar las piezas que sugerían la presencia de un lazo antiguo entre las dos familias, una conexión que superaba los caprichos del azar. Esa revelación, lejos de alejarlos, los unió más. Comprendieron que sus pasos convergían hacia una misma meta: la reconciliación con un pasado que había abierto brechas y sembrado dolor. En las semanas siguientes, la nieve cubrió los tejados y los adoquines con un manto silencioso. La ciudad, transformada en un paisaje casi fantasmal, conservaba la tranquilidad de un lugar suspendido en el tiempo. María y Luca continuaron sus encuentros en la librería, revisando viejos volúmenes mientras el fuego de una pequeña estufa de leña los mantenía abrigados. En uno de esos momentos,
Luca propuso lo que él llamaba un ritual de despedida y renacimiento. Escoger los fragmentos de la historia que más los habían marcado, cartas, fotos, recortes de periódico, y leerlos en voz alta, como una forma de aceptar la herencia de sus ancestros y al mismo tiempo liberarse de ella. Eligieron una noche sin luna, en la que la oscuridad total parecía adecuada para hacer emerger la luz de la verdad. Prepararon un espacio en el patio trasero de la librería, protegidos del viento por un alto muro de piedra. Encendieron un brasero y uno a uno fueron leyendo los documentos que representaban capítulos tristes, decisiones equivocadas o silencios que costaron caro. Con cada lectura, expresaban su compasión por el pasado y su determinación de no perpetuar los mismos errores. Después, quemaban esos papeles, dejando que el humo se elevara hacia el cielo como un símbolo de liberación. No se trataba de negar la historia, sino de honrarla y dejarla reposar por fin, sabiendo que sus lecciones permanecerían en la memoria, mas no en el resentimiento. Cuando hubo llegado la primavera, la ciudad recobró su carácter vibrante. Las flores adornaban las ventanas y las avenidas antes grises se veían salpicadas de colores vivos. Luca y María sentían en el pecho un aire nuevo, un palpitar distinto. Aunque sus cicatrices no habían desaparecido, ambos habían aprendido a mirarlas con ternura, comprendiendo que sin aquellas marcas no existiría la persona que eran en ese presente renovado. El vínculo que se había tejido entre ellos era ahora inquebrantable, hecho de conversaciones sinceras, de un mutuo apoyo incondicional y, sobre todo, de un afecto creciente que superaba la afinidad inicial por los libros. Habían descubierto que compartían mucho más que el amor por la literatura. Los unía una herencia de secretos que habían aprendido a superar juntos. En cada mirada, en cada gesto compartido, al abrir una nueva caja de volúmenes antiguos, florecía la complicidad de dos espíritus que entendían el poder de la palabra y el valor de la verdad. Un atardecer, mientras el sol pintaba con un matiz dorado los tejados de la ciudad, Luca y María salieron a caminar por las callejuelas que rodeaban la plaza principal. Pasearon hasta llegar al antiguo mirador, desde donde podían contemplar la inmensidad de los campos que se extendían más allá de las murallas. Allí, en silencio, se tomaron de la mano. Sintieron la brisa suave que presagiaba el fin de la primavera y el inicio de un verano prometedor. Con los ojos fijos en el horizonte, Luca se volvió hacia María y habló en voz baja. Regresar aquí me ha confrontado con lo peor de mi pasado, pero también me ha dado la oportunidad de encontrar lo mejor de mí mismo. En ti he hallado una fuerza que jamás pensé que existiera. Has iluminado rincones de mi memoria que prefería mantener en sombra, y gracias a eso he podido liberar culpas arraigadas. Encontrarte ha sido como abrir un libro que parecía prohibido, contestó María. Tenía miedo de lo que pudiera contener, pero ahora sé que era necesario leer sus páginas para comprender que, detrás del dolor, siempre hubo esperanza. Se abrazaron con la calidez de quien sabe que ha sobrevivido a las tormentas más feroces y que ahora puede contemplar el amanecer con gratitud. La ciudad, con sus muros centenarios, parecía reflejar en sus piedras el eco de aquel momento de reconciliación. Las campanas de la iglesia dieron la hora y su sonido resonó en la distancia, como si los invitara a escribir un nuevo capítulo en sus vidas. Conforme avanzaron las semanas, los habitantes de la ciudad notaron un cambio en el aire. Se hablaba de la transformación de la librería, de los eventos que María y Luca empezaron a organizar para compartir lecturas y tertulias literarias. Se volvió costumbre reunirse al anochecer para escuchar poemas o narraciones de autores locales, mientras el aroma del café y el pan recién horneado impregnaba el ambiente. A veces se invitaba a los vecinos a compartir sus propias historias de vida, y entre anécdotas y confidencias,
se fue tejiendo una red de comprensión mutua. Poco a poco, antiguos rencores y silencios se convirtieron en conversaciones que, sin temor, abrazaban la memoria de la ciudad. Los ancianos que antes guardaban las historias como tesoros ocultos empezaron a hablar, a relatar leyendas y sucesos que nunca habían sido consignados en libro alguno. Y en el centro de todo, la librería de María se erigió como un refugio donde cada palabra, cada testimonio, encontraba su lugar. Fue así como el pasado dejó de ser un espectro para convertirse en una fuente de identidad y comunión. Luca y María, desde su complicidad, contemplaban maravillados aquella metamorfosis colectiva que, a la vez, significaba su propia metamorfosis interior. Ya entrada la siguiente temporada, decidieron restaurar algunas de las obras más antiguas que se conservaban en el local. El proceso fue laborioso. Limpiaban página a página, remendaban cubiertas maltratadas, volvían a coser encuadernaciones desgastadas. Era un trabajo paciente y minucioso que los conectaba aún más con la historia de la ciudad y con la suya propia. En cada hoja rescatada sentían que volvían a dar voz a una generación de anhelos, esperanzas y confesiones veladas. El pasado se transformaba, entonces, en un aliado, en una fuerza capaz de inspirar el futuro. Fue durante una de esas jornadas de restauración cuando recibieron la visita de Antonieta, la anciana que se resistía a revelar los nombres de la carta. Con paso lento y un bastón de madera, se adentró en la librería y, tras un largo suspiro, se decidió al fin a hablar. «Quiero confiarles algo que guardé durante demasiado tiempo», dijo, con la mirada brillante por las lágrimas contenidas. «He visto cómo el amor por la verdad los ha impulsado a romper el silencio. Eso me ha conmovido, y a mis años siento que no debo llevarme mis secretos a la tumba». Y así, con voz entrecortada, Antonieta contó detalles que confirmaron las sospechas de María sobre su padre y la identidad del destinatario de aquella carta que encontraron. También habló de la familia de Luca, revelando vínculos que él desconocía. A medida que las palabras brotaban de los labios de Antonieta, se tejía ante sus ojos la crónica completa de lo que había sucedido décadas atrás. Rumores, envidias, orgullos heridos, promesas rotas. Cuando la anciana terminó su relato, el silencio que se cernió fue elocuente. Luca y María sintieron que, por fin, tenían las piezas definitivas para cerrar un ciclo. El alivio que siguió a la confesión de Antonieta fue inmenso. No había rencor en ellos, solo la determinación de que esas historias de antaño no se repitieran. Agradecieron a la mujer su confianza y la acompañaron hasta la puerta, ofreciéndole la certeza de que su verdad no sería juzgada, sino honrada. En el aire quedó la sensación de que una puerta se cerraba definitivamente y al mismo tiempo otra se abría para traer la luz de la reconciliación. Los meses que siguieron se recordaron como una época de florecimiento. La librería incrementó su fama en la región, convirtiéndose en un punto de encuentro para curiosos y viajeros que querían sumergirse en aquel universo de historias recuperadas. Luca y María, consolidados en un afecto sincero que trascendía las heridas del pasado, comenzaron a planear proyectos conjuntos. Querían escribir un libro que recogiera la memoria de la ciudad, mezclando testimonios reales con narraciones poéticas. Su intención era rendir homenaje a las generaciones pasadas y, a la vez, brindar un mensaje de esperanza para el porvenir. Con cada puesta de sol, compartían la gratitud por el camino recorrido. Sus conversaciones se llenaban de planes y de sueños. A veces, se sorprendían hablando de la posibilidad de formar una familia, de reabrir habitaciones en la antigua casa de los padres de Luca para transformarlas en residencias temporales para artistas y escritores. El miedo había quedado atrás, sustituido por la certeza de que, cuando se encara la oscuridad con coraje, siempre hay un amanecer esperando. En las noches de verano, cuando las calles se llenaban de música,
y el aroma de los jazmines decoraba la brisa. La historia de Luca y María se transformó en una nueva leyenda local. Se contaba que dos almas, separadas por los fantasmas de antaño, habían logrado unirse para restaurar no solo su propia vida, sino la de toda la comunidad. Algunos decían que al pasar frente a la librería se percibía una energía especial, como si los libros susurrasen su aprobación ante aquella conquista del amor y la verdad. Y así fue como, en la armonía de sus destinos entrelazados, Luca y María comprendieron que las sombras del pasado, lejos de enterrar la esperanza, podían convertirse en semillas de un futuro luminoso. Entendieron que la reconciliación genuina surge cuando se tiene el valor de enfrentar los capítulos más oscuros de la historia personal y colectiva, permitiendo que la comprensión y el perdón alumbren el presente. La ciudad, con sus muros tallados por las huellas del tiempo, conservó para siempre ese relato como un ejemplo de cómo los corazones heridos pueden hallar consuelo y redención. Y cada vez que un visitante se acercaba a preguntar si era cierta la historia de aquella pareja que había regresado de los confines de la memoria para unir a la comunidad, los habitantes sonreían y respondían con orgullo: sí, es cierta, y la librería todavía está allí, esperándote con sus puertas abiertas, porque siempre hay un libro que contiene la respuesta que buscas. En ese lugar sagrado de la palabra escrita, donde antaño se guardaban silencios y se alimentaban secretos, ahora nacían proyectos, esperanzas y un amor capaz de sanar. Y mientras las campanas de la iglesia tocaban para dar la bienvenida al nuevo día, Luca y María seguían escribiendo, en letras tan firmes como los cimientos de la ciudad, las páginas de un libro que jamás habría de conocer el final. Porque, al fin y al cabo, la vida no es más que un interminable manuscrito donde cada existencia deja su huella y cada reencuentro es una invitación a seguir leyendo, a seguir creciendo y a seguir amando, sin temerle a la oscuridad. Pues incluso en las sombras más profundas, siempre habrá una luz dispuesta a revelar la belleza escondida del destino.